¿Listo? Entonces, ¿qué habíamos hecho? Nosotros en esta parte de números reales habíamos hecho un recuento detallado de por qué era necesario más conjuntos numéricos y no quedarnos solamente con el conjunto de los números naturales. Habíamos dicho que existían los números naturales, ¿cierto? Habíamos dicho que existían los números naturales, que eran los primeros que nos enseñaban, luego los enteros, luego los racionales, también existían otros que se llamaban los irracionales y finalmente los reales. Los naturales eran los primeros que nos enseñaban. Eran 0, 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Los enteros son los naturales, pero también incluyen los negativos. Entonces incluye a -1, a -2, a -3 y así sucesivamente. Negativos y naturales. Los racionales básicamente eran los que conocemos nosotros comúnmente como fracciones. Números de la forma P sobre Q, donde P y Q son enteros, pero Q es distinto de 0. ¿Listo? Los irracionales fueron aquellos números extraños que vimos que no se podían representar de la forma P sobre Q. Y al final los reales dijimos que eran los racionales unidos con los irracionales. Dijimos que ese conjunto de los reales, pues es el conjunto más grande que nos interesa. Hay otro conjunto más grande que los reales que llaman los complejos, seguramente ustedes lo han visto antes. Ese conjunto de números más grande todavía se llaman los complejos, y bueno, cada uno de estos conjuntos iba existiendo porque el conjunto inmediatamente anterior tenía inconvenientes, tenía propiedades que no podía cumplir, ¿listo? Y entonces, bueno, ahí comenzaba a surgir el problema, ¿no? Al final nosotros reunimos todas las propiedades que tenían los números reales, tanto para suma como para multiplicación. Entre otras cosas, nunca les hice el comentario multiplicación. Nunca les hice el comentario de lo siguiente. Cuando hicimos todas estas propiedades, resulta que solo nombramos la suma y la multiplicación. ¿Listo? Todas las propiedades que dimos solamente las hacíamos con respecto a la suma y a la multiplicación. Y entonces alguien podrá preguntar, pues, ¿qué pasa con la resta y la división? Resulta que desde el punto de vista matemático, desde el punto de vista teórico, las únicas dos operaciones que existen son la multiplicación y la suma. Desde el punto de vista teórico, las únicas operaciones que hay son la suma y la multiplicación. La resta y la división no existen desde el punto de vista teórico, ¿vale? ¿Por qué? Pues básicamente porque una resta uno la puede ver como una suma y una multiplicación y una división uno la puede ver como una multiplicación. Por ejemplo, algo así. Si nosotros tenemos A menos B, la resta A menos B, esa la podemos ver como una suma. A sumado el negativo de B. ¿Listo? Entonces, ya queda como una suma y por tanto, pues la resta como operación, pues ni siquiera es necesario, digamos, nombrarla. Toda la resta uno la puede ver como una suma. Y asimismo la división. A dividido B, uno lo puede ver como A multiplicado el número 1 sobre B. Y entonces toda división uno la puede ver como una multiplicación y por tanto pues no es necesario hablar ni de la resta ni de la ni de la división. ¿Listo? No les he hecho de comentario, pero bueno, esa es la situación. Luego de todo esto, luego de todas las propiedades que dijimos que hay que aprendérselas, pues estudiamos o miramos que todos los números reales uno los organizaba en una recta que llamaba recta numérica, ¿no? Uno hacía una recta y aquí pues colocaba, por ejemplo, el 0 como punto de referencia. Y bueno, aquí va organizando todos los números reales. Aquí puede estar el 1, aquí puede estar el 2, aquí puede estar el 3, el 4, el 5 por acá, el 6, el 7. Acá los negativos, -1, -2, -3, -4, -5, -6 y así sucesivamente, ¿vale?
De tal manera que cada puntico de esa recta es como tal un número real. Cada puntico de esa recta es un número real. O sea que por aquí puede estar el número 1/2, por aquí puede estar el número raíz de 2, por acá puede estar el número el número de Euler, muy importante, de hecho, el número de Euler. Por aquí 3,14, por aquí puede estar el número pi, y así. Cada número real está representado por un puntico en esa recta numérica. ¿Listo? Ahora sí, para hablar de los temas que toca ver hoy, entonces simplemente mencionar que todos los números que están a la derecha del cero, voy a colocar el cero en rojo incluso, todos los números que están a la derecha del cero, es decir, desde aquí hacia acá, sin tocar el cero, todos los números que están a la derecha del cero, entonces se denominan positivos, ¿cierto? Eso seguramente ya lo sabíamos. Y todos los números que están a la izquierda de cero se denominan números reales negativos. ¿Listo? Todos los números que están a la derecha del cero se denominan números reales positivos. Y todos los números reales a la izquierda del cero se denominan números reales negativos. Por tanto, el cero, ese cero, no es ni positivo ni negativo. El cero no es positivo ni negativo. Ni negativo. ¿Listo? ¿Por qué es conveniente ver esto? ¿Por qué es conveniente, pues, eh, tener, digamos que, esta claridad aquí? Pues es conveniente porque tenemos que comenzar a estudiar desigualdades. Y entonces, cuando uno está estudiando desigualdades, es normal que a uno le digan, bueno, por ejemplo, 3 es menor que 8, o por ejemplo, 5 es menor que 11, ¿vale? Y entonces, bueno, viene la pregunta, ¿uno cómo sabe que efectivamente 3 es menor que 8? ¿Uno cómo sabe que eso es así? Uno de pronto tiene una idea o algo intuitivo, pero pues no sabe matemáticamente por qué 3 es menor que 8 o por qué 5 es menor que 11. Resulta que eso tiene una definición matemática. La definición matemática dice que si nosotros tenemos dos números, A y B, números reales, ¿vale? Y nosotros tenemos, por ejemplo, que A es menor que B, entonces, por definición esto significa que B menos A es positivo, ¿vale? Es decir, que A menos B o que A sea menor que B tiene una definición matemática, algo, un sustento teórico en el que apoyarse. A menor que B significa matemáticamente que B menos A es positivo. ¿Listo? De esa manera es que pues a uno ya le queda claro por qué es que 3 es menor que 8. 3 es menor que 8 porque efectivamente, porque cuando yo hago la diferencia, porque cuando yo hago la resta 8 menos 3, esto me da como resultado 5, el cual es un número positivo, ¿vale? Entonces ahí ya queda claro por qué 3 es menor que 8. Lo mismo, ¿por qué 5 es menor que 11? Pues porque cuando yo hago la resta, 11 menos 5 me da 6, que es un número positivo, ¿vale? O porque, por ejemplo, menos 7 es menor que menos 2, por ejemplo. A uno pues no le pareciera, pero así es, menos 7 es menor que menos 2. ¿Por qué menos 7 es menor que menos 2? Porque si yo hago la resta, menos 2 le quito menos 7, esto me queda como resultado ¿qué? Menos 2 y menos por menos más, me queda menos 2 más 7 y menos 2 más 7 es 5, que es positivo. ¿Listo?
Entonces, eso ya da una explicación matemática de por qué un número, nosotros decimos que es menor que otro número. Porque si hacemos la diferencia, en este caso A menor que B, hacemos la diferencia B menos A, pues el resultado debe dar positivo. ¿Listo? Entonces, este es el caso. Miren, aquí nosotros tenemos esa definición. Aquí ha variado un poquito, pero no importa, ¿vale? No importa, el caso es el mismo. Aquí estamos diciendo que A es mayor que B porque A menos B es positivo, o que A es menor que B porque A menos B es negativo. Están variando un poquito la definición, pero bueno, la idea es exactamente la misma. ¿Listo? La idea es exactamente la misma. Entender cuando un número es menor que otro. Y es que, bueno, eso es lo que pasa. Si yo hago la diferencia, pues el resultado me da un número positivo. ¿Listo? Entonces, tiene un sustento matemático. No es que no es que a mí se me ocurrió de que 5 era menor que 8 y bueno, de la nada se me ocurrió y ya. Así pues, uno puede comenzar a organizar todos estos números, ¿no? Uno puede comenzar a organizar todos estos números de mayor a menor. Eso pues ya queda como ejercicio. Pero la cuestión es la siguiente entonces. Miren que en la recta real nosotros tenemos que un número, cualquier número, tiene solamente tres opciones. Ese número puede ser o positivo, puede estar en el lado rojo de positivo, o sea, a la derecha del cero, o puede ser negativo, o puede ser el cero. ¿Listo? Ese número, cualquier número real, tiene solamente tres opciones y tiene que cumplir exactamente una opción de esas. O es positivo, o es negativo, o cero. Eso tiene un nombre como tal, se llama la ley de tricotomía. Entonces, dice así, la ley de tricotomía dice, dados dos números A y B, números reales, entonces solamente vamos a tener una y solo una de las siguientes opciones. Solamente va a ser posible una o sola una de las siguientes opciones. Que A sea igual que B, o que A sea menor que B, o que A sea mayor que B. Es decir, para dos números vamos a tener solamente estas tres opciones y se tiene que cumplir una y solo una de esas opciones, o que son iguales, o que A es menor que B, o que A es mayor que B. ¿Listo? Eso es equivalente a decir que para un número nosotros tenemos o que el número es cero, o que el número es negativo, que el número es cero, o que el número es negativo, o que el número es positivo. ¿Vale? Eso se conoce como ley de tricotomía. Un número solamente tiene esas opciones y no puede tener dos opciones de esas, ¿no? Es decir, eso dice que un número no puede ser positivo y negativo al mismo tiempo. ¿Listo? Está diciendo claramente que un número no puede ser positivo y negativo al mismo tiempo. Así pues que hay que tener cuidado con eso. ¿Listo? Entonces, bueno, ese es el significado, pues, de que un número sea menor que otro. A es menor que B, si B menos A es positivo. ¿Listo? Ahora, pues, vienen unas propiedades que seguramente ustedes se acuerdan, las leyes de los signos. Entonces, dicen, por ejemplo, que si A y B tienen el mismo signo, miren, es decir, si A y B son positivos, por ejemplo, entonces la multiplicación y la división son positivos. ¿Listo? Pero si A y B son negativos los dos, entonces claro, menos por menos da más y por tanto entonces la multiplicación y la división también son positivas. Entonces en general, si A y B son del mismo signo, si son positivos o si son negativos, ambos al mismo tiempo, entonces la multiplicación y la división tiene el mismo signo. Pero si hay uno positivo y uno negativo, entonces la multiplicación va a cambiar de signo, ¿no? Es decir, estamos hablando de la ley de los signos. Más por más me da más, menos por menos me da más, y entonces ahora nosotros también sabemos que más por menos me da menos, y que menos por más me da menos. Esa es la que nosotros conocemos como la ley de los signos, y es justamente lo que nos están diciendo aquí.
Si dos números tienen los mismos signos, entonces la multiplicación y la división es positiva. Y si tienen signos contrarios, la multiplicación y la división es negativa. Es decir, más por menos, menos y menos por más da menos. ¿Listo? Eso pues entonces eh, sería pues en cuanto a la ley de los signos, que seguramente pues la mayoría de ustedes la ha escuchado nombrar en algún momento. ¿Listo? Ahora bien, para nosotros, para nosotros va a ser muy importante entender qué es un intervalo en los números reales. ¿Listo? ¿Por qué va a ser muy importante? Créanme que va a ser muy importante en el curso porque de hecho los intervalos van a ser soluciones de las inecuaciones. Entonces es muy importante que sepamos que es un intervalo para cálculo diferencial, para cálculo integral. Para ya todo eso es muy importante el concepto de intervalo, pues es donde vamos a manejar las funciones. Y entonces, ¿qué es exactamente un intervalo? Pues bueno, quiero comentarles que nosotros conocemos varios tipos de intervalos. Entonces, vamos a colocar qué tipos de intervalos conocemos. Intervalos. Conocemos, por ejemplo, este intervalo. Intervalo de la forma A, B, así, con corchetes. Ese es un tipo de intervalo que lo conocemos como intervalo cerrado. Nosotros decimos que es el intervalo cerrado desde A hasta B. ¿Listo? Hay otro intervalo que es, por ejemplo, con el corchete en A y con paréntesis en B. Entonces, en este caso, ese es un intervalo que está cerrado en A, está cerrado en A y está abierto en B. Otro tipo de intervalo, por supuesto, puede estar abierto en A y cerrado en B. Entonces, ahí estaríamos hablando de un intervalo, pues exactamente ese tipo, ¿no? Intervalo abierto en A y cerrado en B. Y puede ser, por ejemplo, que esté abierto en los dos extremos, o sea, el intervalo abierto desde A hasta B. ¿Listo? Nosotros conocemos esos cuatro tipos de intervalos finitos, pero también hay otros intervalos infinitos. Por ejemplo, el intervalo desde A, cerrado en A, hasta más infinito, o abierto en A hasta más infinito, o desde menos infinito hasta B, cerrado en B, o desde menos infinito hasta B y abierto en B. ¿Listo? Bueno, no hemos dicho todavía qué son estos, que cómo se comportan, qué son exactamente estos intervalos, eso no lo hemos mencionado, pero hemos hecho la lista de los intervalos que vamos a manejar durante todos nuestros estudios en matemáticas. Son 8 tipos de intervalos diferentes. ¿Listo? Ahora sí, ¿qué son estos intervalos? Pues son subconjuntos de los números reales. Son subconjuntos de los números reales. ¿Listo? ¿Cómo se definen estos intervalos? Bueno, el intervalo cerrado desde A a B se define como todos los números reales, tales que cumplen que X, ¿cierto? Son todos los números reales X, tales que X son mayores o iguales que A y son menores o iguales que B. Es decir, son todos los números reales encerrados entre A y B, pero tomando A y tomando B. Mientras que el intervalo semiabierto desde A hasta B, ¿cierto? Está cerrado en A, entonces van a ser todos los X que pertenecen a los reales, tales que X, ¿cierto? Es mayor o igual que A, es decir, está cerrado en A, son los números que son mayores o iguales que A, pero son menores estrictamente que B. Por eso es que aquí está el intervalo abierto, porque no está tomando B. No lo está tomando. Aquí es X mayores o iguales que A, pero X menores que B. Son todos los números entre A y B, pero tomando el A y sin tomar el B. Aquí sería entonces los X que pertenecen a los reales, tales que X es mayor estrictamente que A, ¿cierto? Está sin tomar a A, no toma A, pero sí alcanza a llegar hasta B, ¿cierto? Entonces, menores o iguales que B.
Y este intervalo abierto completamente, entonces serán todos los X que pertenecen a los reales, tales que X está entre A y B, pero sin tomar ni a A, sin tomar ni a B. ¿Listo? Esos serían intervalos que se conocen como intervalos finitos, es decir, tienen una longitud finita. Los intervalos de la parte inferior son intervalos infinitos, tienen una longitud infinita, ¿listo? Entonces dice que son este sería el intervalo cerrado en A hasta más infinito. Entonces, por definición, esto será así. Son todos los X que pertenecen a los reales, tales que X, ¿vale? Tales que X es mayor o igual que A. Y lo definimos así simplemente. Son todos los números X tales que son mayores o iguales que el punto A. Y eso es el intervalo infinito A hasta más infinito. Lo mismo aquí, solamente que a intervalo abierto, ¿no? O sea que el X no puede tomar a A, por tanto, entonces colocamos la desigualdad estricta. ¿Listo? También aquí, intervalo desde menos infinito hasta B. Entonces, estamos hablando de todos los números reales, tales que, ¿cierto? X es menor o igual que B. Es decir, estamos hablando de todos los números menores o iguales que el número B. O finalmente aquí estamos hablando de todos los números que son menores que B. ¿Listo? Entonces, ahí hemos hecho un recuento de todos los tipos de intervalos. Incluso aquí no les comenté, pero bueno, de pronto nos sobra decirles que A menor o igual que B. Bueno, ustedes ya saben qué significa que A sea menor que B, ¿no? A menor que B significa que B menos A es positivo. A menor que B significa que B menos A es positivo. Y A menor o igual que B significa que A es menor que B o A es igual a B. Entonces significa que puede cumplirse las dos opciones, ¿no? Que A sea menor que B o que A sea igual que B. ¿Listo? Por eso es que aquí pues nosotros utilizamos el menor o igual varias veces. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esos son todos los tipos de intervalos que nosotros manejamos y son los tipos de intervalos que manejamos desde ahorita hasta el final de sus carreras o siempre que terminen, siempre que continúen estudiando matemáticas, pues bueno, esos intervalos no van a cambiar. ¿Listo? Nosotros los podemos graficar incluso en una recta numérica. Yo puedo hacer una recta numérica, voy a hacerla por acá en la parte inferior, y puedo graficar esos intervalos en la recta numérica para que tengamos una idea más clara de cómo funciona el asunto. Yo siempre debo colocar un punto de referencia al 0, ¿vale? Y puedo colocar, por ejemplo, el valor A por aquí. Bueno, coloquémoslo más por acá, coloquémoslo por aquí, por ejemplo. Y puedo hacer, por ejemplo, el valor B aquí. ¿Listo? Entonces, el intervalo cerrado desde A hasta B será entonces el conjunto de puntos en los números reales que se encuentran entre A y B. Lo voy a hacer, por ejemplo, en azul. Este segmento de recta corresponderá al intervalo cerrado en A y B. Y para indicar que es cerrado aquí gráficamente, yo hago estas bolitas en los extremos y las pinto. Eso indicará que incluye tanto al punto A como al punto B. Y entonces indicará que es un intervalo cerrado. ¿Listo? Entonces, esto simboliza el intervalo A hasta B cerrado. ¿De acuerdo? El que sigue es el intervalo abierto en B. Entonces, lo voy a hacer en café y abierto en B se puede hacer así, ¿cierto? El mismo intervalo, el mismo conjunto de puntos desde A hasta B está cerrado en A, pero está abierto en B. Entonces, hacemos esa circunferencia o esa bolita y no la pintamos. Y eso indica pues que estamos en el intervalo cerrado en A y abierto en B. ¿Listo? En el siguiente ejercicio, en el siguiente intervalo es abierto en A y cerrado en B. Entonces hagámoslo en color rojo. Abierto en A y cerrado en B. Quedaría entonces así, algo así. Está cerrado en punto B
pero está abierto en el punto A, ¿de acuerdo? Entonces, así luciría el intervalo abierto en A y cerrado en B. ¿Listo? Y el siguiente es intervalo abierto en A y abierto en B. Entonces, podemos hacerlo en otro color, podemos hacerlo en color morado, por ejemplo, y entonces sería abierto en A y abierto en B. Entonces, luciría algo así. Abierto en A y abierto en B. A, B, abierto. Y así graficaríamos nosotros el intervalo abierto A, B. ¿Listo? Ahora los intervalos infinitos. Los intervalos infinitos. Miren esto. El intervalo cerrado desde A hasta más infinito. El intervalo cerrado desde A hasta más infinito es el conjunto de números mayores o iguales que A, ¿cierto? Que son todos los números X que son mayores o iguales que A. Entonces yo lo puedo graficar así. El intervalo cerrado en A hasta más infinito lo puedo graficar así. Este podría ser una manera de graficar ese intervalo. Estamos hablando del conjunto de números que son mayores que A, ¿cierto? Y bueno, eso se va hasta más infinito. ¿Listo? Y cerrado en A, entonces pinté la bolita pues en el extremo A. El siguiente era desde A abierto hasta más infinito. Desde A abierto hasta más infinito. Entonces voy a hacerlo en azul. Desde A abierto hasta más infinito nos quedaría así más o menos, ¿no? Nos quedaría así más o menos. A abierto hasta más infinito quedaría algo así. Pero A abierto, ¿no? A abierto. Entonces bolita sin pintar ahí. Y eso sería el intervalo. Desde A abierto hasta más infinito. Y por supuesto que tendríamos desde menos infinito hasta B. Entonces, la manera de pintar ese intervalito sería algo así, desde menos infinito hasta B. Entonces, lo podríamos hacer, de hecho, así. Todos los números que son menores o iguales que B. Entonces, quedaría así. Esto simboliza desde menos infinito hasta B cerrado. Y finalmente, desde menos infinito hasta B abierto. Entonces, colojámoslo en rojo. Quedaría entonces así. Listo. Eso sería entonces el intervalo desde menos infinito hasta B abierto. Listo, muchachos. Entonces, bueno, fue un poco largo. Ahí gastamos bastante tiempito. Pero, como les decía, esto es muy importante porque va a surgir mucho. ¿Listo? Va a surgir mucho. Y pues esta manera de graficar intervalos es muy práctica porque cuando tengamos que resolver inecuaciones, por ejemplo, algunas veces vamos a tener que hacer estos conjuntos, interceptarlos y bueno, vamos a tener que operar con estos conjuntos. Lo importante por ahora es que entendamos que estos intervalos pues representan eso, ¿no? El intervalo AB cerrado son todos los números reales entre A y B. AB abierto pues son todos los números reales entre A y B, pero sin tomar AB. El intervalo AB cerrado en B y abierto en A, pues son todos los números reales entre A y B, pero sin tomar A y así sucesivamente. ¿Listo? De tal manera que aquí pues están las definiciones que ya vimos. Aquí están las definiciones que ya vimos, de tal manera que nosotros podemos pues graficar cualquier intervalo. Y aquí colocan nuestra, nosotros no lo pusimos, pero bueno, el intervalo desde menos infinito hasta más infinito pues se refiere al conjunto completo de los números reales, ¿vale? Entonces, bueno, aquí ya están haciendo la gráfica que acabamos de hacer. Intervalo, por ejemplo, desde menos 3 hasta 1. Miren, aquí está abierto desde menos 3 hasta 1. Está graficado aquí. Cerrado en menos 1, abierto en 3. Miren, cerrado en menos 1, abierto en 3. Entonces, recuerden siempre, cuando se pinta al extremo, significa que va cerrado. Cuando no se pinta al extremo, significa que el intervalo está abierto. ¿Listo? Eso pues, con respecto a los intervalos. ¿De acuerdo? Ahora bien, pasemos. ¿Alguna pregunta está ahí? ¿Alguna duda, muchachos? ¿Preguntas? ¿Inquietudes?
¿Está todo claro entonces? Listo, muchachos. Entonces, pasemos a la parte 3 de valor absoluto. ¿Listo? Si no hay preguntas, pues pasemos a esta parte 3 de valor absoluto. ¿Qué pasa con el valor absoluto? ¿Qué pasa con ese valor absoluto? Resulta que ese valor absoluto también surge bastante. Y entonces hay que tener claro ese concepto de valor absoluto. Resulta que el valor absoluto de X o de un número X, el valor absoluto de un número X, absoluto de un número X, lo simbolizamos, lo denotamos así, lo denotamos así. Entonces, cuando nosotros hablamos del valor absoluto de un número X, nosotros hacemos o encerramos, mejor dicho, ese número X entre esas dos barritas. Eso simboliza el valor absoluto. ¿Listo? Esas dos barritas de ahí pues simboliza que es el valor absoluto de X. Ahora bien, ¿cuál es la idea intuitiva de esto del valor absoluto? Resulta que la idea intuitiva del valor absoluto es que el valor absoluto de un número X me da la distancia que hay de X al 0, ¿vale? Esa es la idea intuitiva, la distancia que hay de X a 0, ¿listo? Y entonces, pues uno tiene que comenzar a ver qué propiedades tienen las distancias. Por ejemplo, si yo digo la distancia entre Cali y Popayán son 120 kilómetros, ¿cierto? La distancia entre Cali y Popayán son 120 kilómetros. También yo puedo decir que la distancia entre Popayán y Cali son 120 kilómetros. Es decir, uno no dice, la distancia entre Cali y Popayán son 120 y la distancia entre Popayán y Cali son menos 120. Entonces, uno nunca dice eso. Resulta que la distancia siempre es positiva. Las distancias siempre son positivas. Así pues, el valor absoluto también siempre será positivo. Si el valor absoluto representa la distancia que hay entre el número X y 0, por ejemplo, el valor absoluto de 5, pues será 5, porque son 5 unidades que nos separan al 5 del 0. ¿Listo? Entonces, el valor absoluto de 5, pues será 5. Es decir, la distancia entre 5 y 0, pues es 5. Y la distancia entre menos 5 y 0 también es 5. La distancia del menos 5 al 0 son 5 unidades también. Entonces, uno tiene, por ejemplo, eso, ¿no? La distancia siempre es positiva. La cuestión es que hay una definición matemática de valor absoluto que es la que debemos aprendernos y la que debemos entender y con la que debemos trabajar. Eso tiene una definición matemática que es la siguiente. Cuando nosotros vamos a hablar de valor absoluto, entonces siempre tenemos que estar bajo la argumentación de la definición formal, digamos, de valor absoluto. Esa es esto. Valor absoluto de X por definición es X si X es mayor o igual que 0 y menos X si X es menor que 0. Esa que he puesto ahí en verde es la definición formal, la definición matemática de valor absoluto, la definición que tenemos que aprendernos y con la que tenemos que operar. La definición que dimos antes de que era la distancia entre X y 0 es la idea intuitiva, no es la idea formal de valor absoluto. ¿Listo? Es la idea intuitiva, es con lo que nos podemos guiar. Pero cuando necesitamos hacer cuentas, cuando necesitamos operar con valor absoluto, pues debe ser esta que está acá la definición que debemos nosotros trabajar. Así pues, por ejemplo, si nosotros vamos a aplicar nuestra definición de valor absoluto, por ejemplo, valor absoluto de 7, ¿quién será? Aplicándole esta definición que acabamos de dar. Dice, valor absoluto de X es el mismo X
si X es mayor o igual que 0, ¿cierto? Eso es lo que nos dice la definición. O menos X si X, que en este caso es 7, es menor que 0. ¿Qué pasa aquí? Pues que uno tiene que entrar a ver cuál de los dos casos es que estamos cobijando, cuál de los dos casos es que tiene pues mi número 7. Resulta que el valor absoluto de 7 es el mismo 7 si 7 es mayor o igual que 0 y es menos 7 si 7 es menor que 0. Resulta que aquí el caso que es posible, el caso que es verdad, el caso que se está dando es este, ¿cierto? El caso que se está dando es que 7 es mayor o igual que 0. Y significa entonces que el valor absoluto de 7, pues es el número que me están dando acá, es 7. Y eso es justamente lo que estábamos diciendo, ¿no? Y entonces, bueno, coincide con lo que estábamos diciendo hace rato de la parte intuitiva. Es decir, valor absoluto de 7 es la distancia que hay entre 7 y 0. Así pues también, por ejemplo, valor absoluto de menos 13, pues entrará en el otro caso, ¿no? Por definición será entonces el mismo menos 13 si menos 13 es mayor o igual que 0 y va a ser entonces, miren la definición dice menos x, pero acá x vale menos 13, o sea que me va a quedar menos 13 si menos 13 es menor que 0, ¿vale? Miren que en la definición de valor absoluto me ponen esa x aquí y yo la respeto porque yo volví y la puse acá. Esa menos, perdón, ese menos ahí, ¿no? Yo lo respeto porque volví y lo puse acá. Entonces, el valor absoluto de menos 13 es el mismo menos 13 si menos 13 es mayor o igual que 0, o es menos 13 si menos 13 es menor que 0. Efectivamente, aquí estamos en este caso, ¿no? En este caso se está dando de que menos 13 es menor que 0. O sea que me está diciendo que el valor absoluto de menos 13 es menos 13. Pero como acabamos de ver por la ley de los signos, menos 13 es menos por menos más, ¿cierto? Es 13. Entonces, pues me está diciendo que el valor absoluto de menos 13 es 13. O sea que sí, efectivamente, la definición coincide con la parte intuitiva. Es decir, la parte intuitiva que estábamos hablando de que el valor absoluto es la distancia entre el número y el cero, pues bueno, la definición matemática que acabamos de dar, que es la que nos tenemos que aprender, que es la con la que tenemos que trabajar, coincide con eso, ¿listo? Y así, aquí haya un menos, así pareciera de que esto de que está acá me va a dar negativo, resulta que no, resulta que eso no va a dar negativo. ¿Por qué? Porque este caso se va a dar siempre que X sea negativo. Entonces vamos a tener el negativo que va a tener X más el otro menos, pues va a tener menos por menos más. Entonces, eso es lo que pasa ahí. Justamente es la definición. Miren, aquí está la definición de valor absoluto. Como les dije y repito otra vez, es muy importante aprendernos esta definición. ¿Listo? Muy importante tenerla siempre en mente. No solamente para este curso, sino para cálculo diferencial, para cálculo integral. Se trabaja mucho con esa función valor absoluto. Y entonces, bueno, por ejemplo, el valor absoluto de 24, que es la distancia entre 24 y 0, pues me da 24. Valor absoluto de menos 3.7, la distancia entre menos 3.7 y 0, pues es 3.7. Entonces aquí me tiene que dar 3.7. Valor absoluto de menos 12.4, la distancia de menos 12.4 al 0, pues es 12.4. Aquí, por ejemplo, lo siguiente, miren eso. Valor absoluto de x menos 1. Entonces me están cambiando un poquito la definición o me están cambiando un poquito pues el argumento del valor absoluto. Entonces uno puede calcular cuánto es el valor absoluto de x menos 1. Eso se puede hacer también fácilmente. Vamos a hacerlo por acá. Entonces quedaría así. Mira. Sería valor absoluto de x menos 1. ¿Listo? Por definición, ¿a qué sería igual esto? Por definición me dice
que el valor absoluto de x es el mismo x si x es mayor o igual que 0 y es menos x si menos si x es menor que 0, ¿cierto? Por definición es esto. Entonces voy a aplicar la definición a ese x menos 1. Entonces será así. Valor absoluto de x menos 1 será el mismo x menos 1 si x menos 1 es mayor o igual que 0, o será el negativo de x menos 1 si x menos 1 es menor que 0. Eso será aplicando la definición directamente del valor absoluto de x menos 1. ¿Listo? Será aplicando directamente la definición. ¿Qué pasa aquí? Lo que pasa es que con esta definición aplicada, pues digamos que en la teoría va a ser difícil trabajar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener esta condición de que x menos 1 sea mayor o igual que 0 o que x menos 1 sea menor que 0. ¿Qué hace uno usualmente? Pues uno lo que hace es despejar x aquí en la condición. Uno despeja x aquí en la condición para poder trabajar con ese valor absoluto. Entonces me quedaría así. Valor absoluto de x menos 1 sería x menos 1 si, y aquí entonces el menos 1 o el 1 que está restando lo paso a sumar al otro lado y me quedaría así. Si x es mayor o igual que 1, y aquí este menos precede a este paréntesis, entonces cambia de signo todo el paréntesis, y lo mismo, el menos 1 lo paso a sumar. Y entonces yo me quedo con esta definición que he puesto en rojo en la parte inferior, ¿vale? Me quedo con esa definición en rojo. ¿Por qué? Pues es la misma que la que pusimos al principio, es la misma que pusimos originalmente. La definición en rojo es exactamente la misma, solamente que despejé x acá y bueno, quité el paréntesis de acá, pues multiplicando por el menos y eso. Pero la definición es exactamente la misma. Solamente que aquí me conviene mucho más trabajar, puesto que aquí me están diciendo que bueno, si x es mayor o igual que 1, me están dando el caso exacto, ¿listo? Me están diciendo que si nosotros tenemos que x es mayor que 1, pues me va a dar esto, y que si x es menor que 1, pues me va a dar esto otro, pero en el caso de arriba, pues no me estaban diciendo exactamente eso, ¿no? O sea que en la práctica, pues es mucho más fácil trabajar con, en la práctica es mucho más fácil trabajar con la definición que hemos puesto en rojo que la original. ¿Listo? Entonces uno termina trabajando con esa definición. Entonces miren que aquí está. Es justamente lo que hicimos. Aplicar la definición de valor absoluto está aquí. Justamente lo que hicimos. Pero con esa es difícil trabajar. Entonces, ¿qué hace uno? Pues entonces la simplifica un poquito y llega a justamente la que llegamos nosotros. Y con esta que está en este momento pintada de rojo, que está en este momento subrayada, ya es más fácil trabajar. ¿Listo? Aquí ya es un poco más trabajable esta definición y entonces, bueno, conviene más. ¿Listo? Propiedades del valor absoluto. Vamos a ver algunas propiedades del valor absoluto, puesto que se necesitan bastante, puesto que salen bastante. Y la primera propiedad es la siguiente. Si nosotros tenemos que valor absoluto de x es menor que a, si nosotros tenemos que valor absoluto de x es menor o igual que a, entonces, ¿qué va a pasar? Lo que va a suceder es que nosotros vamos a poder quitar ese valor absoluto de ahí. Vamos a poder quitarlo y esto, el valor absoluto de x es menor o igual que a, si y solo si x está encerrado entre a y entre menos a. Entonces, miren lo que hace esta primera propiedad. Esa es la primera propiedad de valor absoluto. Miren lo que hace la primera propiedad. Lo que hace es, si tenemos valor absoluto de x es menor o igual que a, pues bueno, esto es lo mismo, es exactamente lo mismo que sacar el x de ese valor absoluto. Aquí saque el x, gane eso, gane que quite el valor absoluto, pero me quedó que x está encerrado entre a y entre menos a. Entonces,
¿Qué pasó aquí? ¿Cuándo es conveniente? ¿Cuándo es importante esta propiedad? Pues resulta que cuando nosotros queremos resolver muchas veces una inecuación y esa inecuación tiene un valor absoluto, pero ustedes recuerden que lo que nosotros siempre vamos a querer en las ecuaciones son las inecuaciones, es despejar X, pues resulta que nosotros puede ser que lleguemos a una expresión como esta que está aquí. ¿Listo? Puede ser que en nuestro proceso de nosotros solucionar una inecuación, pues lleguemos a que valor absoluto de X es menor o igual que A. Y entonces, aquí nosotros tenemos que despejar X. Tenemos que despejar X. Es el proceso de de las ecuaciones y las inecuaciones. Despejar X. Pero tenemos ese valor absoluto atravesado. ¿Qué pasó aquí con esta propiedad? Que esta propiedad me permite despejar X. Miren, aquí ya me quedó la X sin valor absoluto. Entonces, permite despejar X. Entonces, gané eso, ¿no? Aquí gané el hecho de que pude despejar X. Gané el hecho de que pude despejar X. Pero, así como gané un poco, así como gané despejar X, perdí algo porque entonces me salió una desigualdad adicional. Ya no tengo nomás que X menor o igual que A, sino que me salió la desigualdad de la izquierda adicional. ¿Listo? Entonces, esta propiedad gana algo uno, pero pierde también algo uno. Gana poder despejar la X, poder sacar la X de ese valor absoluto. Ganamos quitar ese valor absoluto en la X. Y perdemos que se nos suma, se nos añade otra desigualdad. ¿Listo? Entonces, bueno, esa es la cuestión con esta propiedad de aquí. Nos permite despejar el valor absoluto, pero perdemos algo y es que se nos añade una nueva desigualdad. Y eso es justamente la propiedad, ¿no? Aquí está, miren, valor absoluto de X menor o igual que A equivale a decir que X está encerrado entre A y menos A. ¿Listo? Esa es la propiedad. Y la otra propiedad es con valor absoluto de X mayor o igual que A, significa o es equivalente a qué? Significa que o X es mayor que A o X es menor que menos A. Esta es un poquito más complicada. Esta es un poquito más difícil. Entonces, la idea es la misma, de esta segunda propiedad, la idea es exactamente la misma, salvo que aquí se nos añaden pues esto de menos A por acá. Entonces, esa segunda propiedad dice, valor absoluto de X es mayor o igual que A, si y solo si, ¿listo? Si y solo si X es mayor o igual que A, o la otra que es que X sea menor o igual que menos A, ¿cierto? Esa sería. Entonces, lo mismo acá. Exactamente la misma situación. Esta propiedad 2 satisface o cumple con una necesidad que vamos a tener en algún momento, que es despejar la X. Me permite despejar la X. He ganado poder despejar X. He ganado deshacerme de ese valor absoluto que me va a estorbar en algún momento. ¿Qué perdí? Pues perdí que se me añadió una nueva desigualdad, ¿vale? Perdí que se me añadió una nueva desigualdad. Entonces, lo mismo, gané un poco, pero perdí un poco. Pero créanme que para nosotros va a ser importante que en algún momento vamos a tener que despejar ese valor absoluto. Entonces, vamos a tener que aplicar estas dos propiedades. Estas dos propiedades, por lo menos estas dos, hay que aprendérselas del valor absoluto. Al menos estas dos. Con que se aprendan estas dos, ya trabajamos bien. ¿Listo? Con que aprendan estas dos, nos vamos a poder defender. ¿Hay más propiedades? Sí, hay más propiedades. Pero las más importantes son esas dos que están ahí. ¿Listo? Las más importantes son esas dos propiedades que están ahí. ¿De acuerdo? Entonces, con que nos sepamos esas dos, ya estamos ganados. Sin embargo, pues hay más propiedades, ¿no? Por ejemplo, las que decíamos, el valor absoluto siempre es mayor o igual que cero. Lo que decíamos hace rato, ¿no? Las distancias siempre son positivas. La distancia entre A y cero siempre es positiva. Uno no puede hablar de que entre Cali y Palmira hay 30 kilómetros y entre Palmira y Cali hay menos 30 kilómetros. Uno no puede hablar de eso.
Lo otro, justamente lo que decíamos. La distancia entre Cali y Palmira 30 igual a la distancia entre Palmira y Cali 30. Entonces, esas dos distancias son iguales. Por tanto, el valor absoluto de A es el mismo valor absoluto de menos A. Y otras propiedades aquí. El valor absoluto distribuye con respecto a la multiplicación y con respecto a la división. Entonces, miren que esas propiedades, incluso las voy a volver a copiar acá por si de pronto. La propiedad número 3 dice que el valor absoluto de A es mayor o igual que 0. 4 dice que el valor absoluto de A es igual al valor absoluto de menos A. 5 dice que el valor absoluto de A por B es igual al valor absoluto de A por el valor absoluto de B. Distribuye con respecto a la multiplicación y con respecto a la división. Valor absoluto de A menos B, el valor absoluto de A sobre el valor absoluto de B. Distribuye con respecto a la multiplicación y a la división. ¿Listo? Miren que aquí hay que anotar esto. No hay propiedad que me diga que el valor absoluto distribuye con respecto a la suma. No hay una propiedad que me diga que el valor absoluto de A más B es igual al valor absoluto de A más el valor absoluto de B. Eso no es en general cierto. ¿Listo? Esa no es una propiedad del valor absoluto. Esa no es propiedad. ¿De acuerdo? Entonces, el valor absoluto distribuye con respecto a la suma. No es cierto. Distribuye con respecto a la multiplicación y con respecto a la división, no con respecto a la suma. La que sí es cierta, la que sí es verdad, es que aquí no me da la igualdad, sino que me da menor o igual. Valor absoluto de A más B es menor o igual que valor absoluto de A más valor absoluto de B. Esto sí es verdad. Esta sí es propiedad. Se conoce como desigualdad triangular, de hecho. Así se llama, desigualdad triangular. Entonces dice que el valor absoluto de A más B es menor o igual que el valor absoluto de A más el valor absoluto de B. Esa sí es propiedad. Pero que sea igual no es cierto. En general no es cierto. Seguramente buscando vamos a poder encontrar algunos numeritos en los cuales tenemos la igualdad aquí, pero esos son muy pocos casos. En el general, la desigualdad es la que vamos a tener. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí está, bien, desigualdad triangular. Justamente la que decíamos. Desigualdad triangular. Desigualdad triangular. ¿Listo? Justamente la que decíamos. Entonces, bueno, aquí pues piden un ejercicio con respecto a esto. ¿Listo? ¿Está claro, muchachos? ¿Está bien hasta ahí? ¿Alguna duda, algún comentario hasta ahí? Y aquí finalmente, pues ellos definen la distancia entre dos puntos, ¿no? Esto casi no lo utilizamos, pero bueno, como concepto general, pues vale la pena. La distancia entre dos números, A y B, simplemente se define como el valor absoluto de B menos A. Si ustedes quieren calcular, por ejemplo, la distancia entre 7 y menos 7, por ejemplo, o entre 7 y, yo qué sé, calcular la distancia, por ejemplo, distancia entre A y B es el valor absoluto de B menos A, ¿cierto? Si ustedes quieren calcular, por ejemplo, la distancia entre, yo qué sé, pongamos entre 7 y menos 11, ¿vale? Entonces, la distancia entre 7 y menos 11 es menos 11 menos 7, ¿vale? Es B menos A. El B lo dejo intacto con el mismo signo y le resto A. Le resto el 7. Esto me queda valor absoluto de menos 18. Y el valor absoluto de menos 18 es 18. Significa que la distancia entre el 7 y el menos 11 son 18 unidades. Básicamente es eso de ahí. ¿Listo? Entonces, repito una vez más, el concepto de valor absoluto es muy utilizado, tanto en el curso de matemáticas básicas, tanto en los cursos que vienen de aquí en adelante. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Pues entender, saber cómo funciona la definición de valor absoluto. Esa es vital aquí, la definición de valor absoluto que está justamente en este momento aquí en rojo es vital. ¿Listo? Entonces hay que aprendérsela bien. De propiedades, hay algunas propiedades de valor absoluto, pero las principales son las dos que vimos al inicio.
Estas dos que están en este momento aquí son las propiedades principales. Que el valor absoluto de X sea menor o igual que A, significa que X está encerrado entre A y A, pues es muy importante porque nos permite despejar el valor absoluto. Ya dijimos, ganamos algo, ganamos quitarle el valor absoluto, pero perdimos algo porque se nos añadió otra desigualdad. Aquí lo mismo, valor absoluto de X mayor o igual que A equivale a que X sea mayor o igual que A o que X sea menor que menos A, pues entonces lo mismo nos permite despejar el valor absoluto, es genial por eso, ganamos eso, ganamos quitar ese valor absoluto, pero perdemos entonces que se nos añade otra desigualdad. ¿Listo? Por ejemplo, si nos pusiesen, no sé, tuviésemos un ejercicio que diga, no hemos visto todavía esto, no, esto lo que vamos a trabajar después, pero si nos hiciesen, por ejemplo, esto, calcule o resuelva esta desigualdad. ¿Listo? Si nos dicen, por ejemplo, calcule o resuelva esta desigualdad. Entonces, ¿qué hace uno? Pues uno ya arranca con problemas porque recuerden que la idea siempre es despejar X. La idea es que nosotros logremos despejar X. ¿Listo? Esa es la idea de siempre. Esa es la idea que vamos a tener que aplicar. Pero resulta que nosotros vamos a tener que X está encerrado entre estos valores absolutos. Más aún, ni siquiera la X sola, sino que está X menos 7 encerrada entre estos valores absolutos. Entonces, ahí no podemos despejarla tan trivialmente, tan fácilmente. ¿Qué es lo que hacemos? Pues aplicar esa propiedad. Nosotros quitamos, aplicar la propiedad, ¿no? Que era esta, ¿no? Valor absoluto de X menor o igual que A, si solo si X está entre A y menos A. Entonces, aplicamos esa propiedad y quitamos el valor absoluto, y esto va a ser menor o igual que 11, pero se nos añade la otra desigualdad, mayor o igual que menos 11. Entonces, quitamos el valor absoluto, ganamos eso, pero perdimos en el sentido de que salió la desigualdad del lado izquierdo. Ahora, ¿qué hacemos? Pues el 7 que está restando lo pasamos a sumar a ambos lados. Entonces, aquí quedaría 11 más 7 y en el otro lado quedaría menos 11 más 7. Hago las operaciones correspondientes, 11 más 7, 18, y por acá menos 11 más 7 me da menos 4. Significa entonces que la solución de esa inecuación son todos los números X que están entre menos 4 y 11. Son todos los números X que están entre menos 4 y 11. Y eso yo lo puedo pasar a términos de intervalo. Eso va a ser el intervalo cerrado, justamente lo que veíamos al principio, desde menos 4, perdón, desde menos 4 hasta 18, ¿no? Dije, no, hasta 18. Va a ser entonces desde menos 4 hasta 18 y esa va a ser la solución de esa inecuación. Incluso hasta lo puedo llevar a la recta numérica, ¿no? Si lo quiero graficar, esta va a ser mi recta numérica. Por ejemplo, esa va a ser mi recta numérica. Por aquí va a estar el 0. Por aquí va a estar el menos 4. Por aquí va a estar el 18. Y entonces la solución de esa inecuación serán entonces todos los números entre menos 4 y 18. Cerrado en menos 4 y cerrado en 18. Y ahí ya se va viendo entonces la conexión entre los temas, ¿no? ¿Por qué veíamos intervalos? Pues porque los intervalos surgen bastante. Y en este caso, un intervalo surgió como la solución de una inecuación. Y eso es lo que va a pasar usualmente. Los intervalos surgen como soluciones de las inecuaciones. ¿Listo? Entonces, así podríamos resolver esta inecuación utilizando esas propiedades de valor absoluto. ¿De acuerdo? Muchachos, preguntas, dudas. ¿Está claro ahora todo? Bueno, ha sido bastante teoría, ¿no? Ha sido bastante teoría. Entonces, bueno, eso pues cierra el tema del valor absoluto. Eso es lo que significa el valor absoluto. Y tenemos que empezar a hablar acerca de la potenciación, que es el tema número 3 que nos atañe aquí.
Este tema de la potenciación, pues seguramente ustedes también lo han visto un poquito al menos. Vale la pena pues mencionarlo, vale la pena tomar algunas propiedades de aquí. Simplemente vamos a iniciar el tema, no lo vamos a terminar, lo terminamos el viernes. Un poquito sería correr demasiado pues para terminar esto. Voy a guardar estas diapositivas y las voy a abrir aquí. Entonces, el tema es exponentes y radicales. ¿Listo? El tema es exponentes y radicales. Entonces, eso es lo que tenemos que ver ahorita. ¿Qué surge con los exponentes y los radicales? Pues, en primer lugar, hablar de qué es la potenciación, ¿no? De cuáles son los exponentes y qué es lo que pasa ahí. Exponentes y radicales. ¿Listo? Entonces, ¿de qué es lo que queremos hablar en este momento? Nosotros queremos hablar de situaciones en las que nos va a aparecer números de la forma a elevado a la n. ¿Listo? Queremos tener absolutamente claro qué significa eso de a elevado a la n. Bueno, de una vez les comento. Por definición, eso es coger ese número a y multiplicarlo por el mismo n veces. Es decir, multiplicar a por a por a por a por a n veces. ¿Listo? N veces. Entonces, eso significa a la n. Tomar ese número a y multiplicarlo n veces. Así pues, a este número a usualmente le llamamos base y a este número n a veces le llamamos potencia y a veces le llamamos exponente. Es lo mismo, ¿listo? A veces le llamamos potencia y a veces le llamamos exponente. Entonces, ya saben, si yo digo la potencia es 2, pues entonces se referirá a al cuadrado. Si digo la potencia es 3, pues bueno, se referirá al cubo. Si digo el exponente es 5, pues se referirá a la 5 y así sucesivamente. ¿Listo? De tal manera que entonces ya queda claro qué significa, por ejemplo, 2 a la 5. ¿Listo? Entonces, no vayan a cometer el error que muchos cometen, que dicen que ¿cuánto es 2 a la 5? Entonces cogen y multiplican 2 por 5 igual 10. Eso totalmente malo, ¿vale? Totalmente malo. Es incorrecto enormemente. 2 a la 5 no es 2 por 5, 10. No. Y créanme que muchos cometen ese error, por eso es que les hago el énfasis ahí, porque he visto que bastante se cometen ese error y bueno, eso es un problema grave, ¿vale? 2 a la 5 realmente significa tomar el número 2 y multiplicarlo por el mismo 5 veces, ¿no? Es decir, 2 por 2 por 2 por 2 por 2. ¿Cuánto me da? Pues multiplico eso. 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32. Entonces, 2 a la 5, en realidad me da 32. ¿Listo? 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, 3 a la 4. Entonces, 3 a la 4 es 3 por 3 por 3 por 3. Y esto es 3 por 3, 9, por 3, 27, por 3. Bueno, ahí sí no sé, pero lo podemos hacer en la calculadora. 3 por 3, 9, por 3, 27, por 3, 81. O sea que 3 a la 4 me está dando 81. ¿Listo? Entonces recordar siempre, por definición, a a la n es multiplicar a n veces. ¿Listo? Y eso se define para cualquier número real a. Para cualquier número real a. ¿Listo? Así pues, nosotros vamos a tener también una serie de propiedades con respecto a la potenciación. Miren, por ejemplo, las propiedades que se colocan aquí. Miren, por ejemplo, esta. A la menos n, por definición, por propiedades, será 1 sobre a la n. Entonces, podemos incluso definir potencias negativas. Y nosotros tenemos a elevado a la menos n, esto será lo mismo que colocar 1 sobre a elevado a la n. Es decir,
esa potencia negativa bajo esa base y le coloco la potencia positiva. ¿Listo? Por tanto, así como que 2 elevado a la menos 3, por ejemplo, 2 elevado a la menos 3 va a ser entonces 1 sobre 2 a la 3, que es 1 sobre 2 por 2 por 2, ¿no? Por definición, 2 a la 3 es 2 por 2 por 2, que es igual a 1 sobre 2 por 2, 4 por 2, 8, que es igual a 1 octavo. Pero lo importante está aquí, o lo que nos importa en ese momento está aquí, que 2 elevado a la menos 3, por definición o por propiedades, es 1 sobre 2 a la 3. Bajé esa base 2 y le cambié la potencia a positiva. ¿Listo? Así pues, a la menos 1, ¿cierto? A la menos 1, entonces bajo la base A y le coloco entonces la potencia positiva. Le coloco entonces 1 sobre A. ¿Listo? 1 sobre A. ¿Por qué es importante eso? Pues porque hay una serie de propiedades que tienen que satisfacer las potencias. Miren esta serie de propiedades y seguramente cuando ustedes las vean, se acordarán de todas estas propiedades o al menos de algunas de estas propiedades. Entonces dice así, propiedades de las potencias. Vamos a ver, vamos a copiarlas nosotros acá y vamos a ver en cuántas coincidimos allá. Entonces, propiedades de las potencias. Entonces, miren, ¿cuáles son las propiedades que vamos a tener? Por ejemplo, si nosotros tenemos a la m multiplicado por a la n, es decir, tenemos la misma base y potencias pueden ser distintas, a la m por a la n, como es la misma base, me da entonces la misma base a y las potencias se suman, ¿cierto? Esto me da a la m más n. ¿Listo? Entonces las potencias se suman. Esa es una de las primeras propiedades de las potencias. La segunda es con la división. Si nosotros tenemos a a la m sobre a la n, ¿cierto? En este caso, las potencias, bueno, las bases son iguales, la base a, y las potencias pueden ser distintas, por eso potencia m arriba, potencia m abajo, y entonces en este caso las potencias se restan, ¿no? A la m menos n. ¿Listo? Otra propiedad, por ejemplo, bueno, incluso hay otra propiedad por aquí, pongámosle propiedad 0, a la 0 es 1, ¿no? Por propiedades, a la 0, o por definición prácticamente, a la 0 es 1. ¿Listo? Propiedad número 3, pongámosle así, potencias anidadas. Entonces, propiedad número 3, nosotros podemos tener a la n, por ejemplo, que está elevado a su vez a la n. A la n está elevado a su vez a la m. Entonces, en este caso, las potencias se multiplican. Esto es a elevado a la m por n. ¿Listo? Otra propiedad de la potencia. Otra, la potencia distribuye con respecto a la multiplicación. Si nosotros tenemos a por b elevado a la n, entonces aquí distribuye la potencia. Acá y acá. Esto va a ser entonces a elevado a la n por b elevado a la n. ¿Listo? La potencia distribuye con respecto a la multiplicación y de hecho con respecto a la división. A sobre b elevado a la n, esto va a ser a la n, distribuye aquí y distribuye acá sobre b a la n. ¿Listo? Distribuye con respecto a la multiplicación y con respecto a la división. Veamos a ver acá qué ponemos. Miren la que pusimos nosotros, a la m por a la n, entonces las potencias se suman. ¿Preguntas, muchachos, dudas? Bueno, Una pregunta. dime. Profe, ahí donde las potencias se distribuyen, ¿cómo se opera? Listo. Ejemplito con eso, ¿vale? Ahorita hacemos un ejemplito. Ah, listo, Entonces gracias. quedaría así, ¿cierto? Aquí la otra propiedad, la división a la m sobre a la n, entonces las potencias se restaron, también la copiamos nosotros. Bueno, aquí miren, a la m sobre a la m, el mismo m,
aquí, entonces nos quedaría a a la n menos m, que es a la 0, que es 1, ¿no? Por definición dijimos que a la 0 es 1. O sea que bueno, coincide todo esto, ¿listo? Coincide con lo que nosotros sabemos, ¿vale? Esto me da potencias anidadas, a la m elevado a la n, se multiplican las potencias anidadas. ¿Listo? Aquí la que estaban preguntando la compañera. A por b a la n, distribuimos potencias y nos quedaría a la n por b a la n. ¿Listo? Esa es la distribución de potencias con respecto a la multiplicación y con respecto a la división. Está aquí, miren. A sobre b a la n es a la n sobre b a la n. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se opera o cómo es que funciona eso? En primer lugar, veamos cómo es que funciona eso. Veamos por qué es que funciona eso de la distribución de las potencias. Imaginemos que tengamos así a por b a la 3. ¿Listo? A la 3, solamente a la 3 le puse pues porque por la facilidad para que nos quede como más fácil de entender qué es lo que está pasando ahí. ¿Listo? Pero lo hubiese podido colocar cualquier otro número, incluso hasta el n. ¿Qué significa a por b a la 3? Lo que significa a por b a la 3 es que yo voy a multiplicar 3 veces a por b. Significa por definición a por b por a por b por a por b. ¿Listo? Pero en las propiedades de los números reales dijimos que cuando estábamos multiplicando varias cosas, no importa cómo las multipliquemos. Entonces yo puedo quitar todos los paréntesis porque no importa cómo multipliquemos eso. ¿Listo? No importa cómo multipliquemos eso. Eso es lo que me decía la propiedad asociativa para la multiplicación. Ahora, ¿qué voy a hacer? Pues la propiedad conmutativa. Voy a pasar a conmutar todos estos valores de A, los voy a pasar hacia la izquierda, voy a conmutar con el de B. Por ejemplo, ¿cómo voy a hacer eso? Pues, por ejemplo, miren, aquí tengo B por A, ¿cierto? Entonces, yo necesito intercambiarlos. Quiero intercambiar para que el B pase a la derecha y el A pase a la izquierda. Eso lo puedo hacer por la propiedad conmutativa para la multiplicación. Entonces, después de aplicar varias veces la propiedad conmutativa, yo voy a tener los A's a la izquierda y los B's a la derecha. Y A por A es A al cubo por B al cubo, que es B por B por B, ¿vale? Entonces, esa es como la idea más o menos de cómo es que funciona esa propiedad de distributividad con respecto a la multiplicación y funciona exactamente de esa forma. Yo aquí puse como un A por B a la 3 como para llevar la idea, pero eso lo hubiese podido hacer con cualquier potencia n, ¿listo? Entonces, esa es como la idea básica del asunto. Ahora bien, también hay que hacer la anotación con algo. Y es que no hay propiedades con respecto a la suma. Es decir, por favor, no vayan a cometer el enorme error de decir que A más B a la N es A a la N más B a la N. Eso no es cierto. Puede ser que ustedes buscando, se encuentren algunos números en particular donde eso se cumpla, donde eso dé la igualdad, y vengan y digan, no, profe, pero es que yo encontré con el número 5.900 tanto y con el otro número 3.400 tanto que eso me dio igual. Puede ser que ustedes encuentren algunos números en el cual se dé esa igualdad, pero en el general de todos los números, esa igualdad no es cierta. Por eso no se coloca como propiedad. Algunos numeritos por ahí la cumplen, pero no todos, y por eso no puede ser propiedad. Entonces, por eso que ustedes siempre van a ver memes en internet que les colocan como que a más b al cuadrado, y les ponen que esto es a cuadrado más b cuadrado, y pues es que eso es un grave error en general, ¿cierto? Entonces, eso no es cierto como propiedad. La potenciación no distribuye con respecto a la suma ni a la resta, distribuye con respecto a la multiplicación y a la división, y por eso actúa pues de esa manera que dijimos nosotros acá. Ahora bien, ¿qué pasó aquí? Pues bueno, nosotros de hecho en la sección de ejercicios tenemos bastantes ejercicios acerca de la potenciación. Voy a abrir un segundito, copiemos algo bonito por lo menos. Por aquí de pronto en el taller 2 deben estar. De pronto en el taller 2 o en el taller 3 están, ¿vale?
Aquí hay dos, por lo menos aquí hay dos. Vamos a ver si hay otro por acá arriba. Que se nos haga un poquito más sencillo para lo que necesitamos en este momento. A ver, yo veo por aquí. No, por aquí no, el taller anterior. ¿Listo? Estuvimos en el de precálculo. Taller 1, taller 2 por acá. Aquí están. Ajá, aquí. Un segundito, busquemos, porque toca irlos buscando acá. Toca irlos buscando acá. Ah, miren, por aquí hay ejercicios con potenciación. Aquí hay ejercicios y varios con potenciación. ¿Listo? Vamos a resolver al menos un hito de estos. ¿De acuerdo? Al menos un hito de esto. Entonces voy a copiarlo, si ustedes me permiten. Aquí voy a copiarlo. Listo. Esto. Y voy a pegarlo acá para poderlo resolver. ¿De acuerdo? Entonces la idea es simplificar toda esa, digamos, toda esa expresión que tenemos ahí aplicando las propiedades de la potenciación. Incluso no lo mencioné, pero estas propiedades de la potenciación que pusimos acá, estas 6 propiedades, como empezamos desde cero, ¿no? Estas 6 propiedades que pusimos acá, el m y el n, las potencias, no tienen por qué ser enteras, pueden ser incluso fracciones, pueden ser fraccionarios. Entonces miren que acá justamente están con potencias fraccionarias. Aquí tiene 5 a la 3 medios, 2 a la 7 medios. Por supuesto que tenemos que hablar de cómo funciona eso, qué es eso de 5 a la 7 medios, qué es eso de 3 a la 7 medios. Eso ya lo haremos el viernes, de hecho, porque es la parte que sigue. Miren que aquí ya comienza a hablar de eso en la parte que sigue, pero bueno, intentemos nosotros simplificar esta expresión, ¿vale? Entonces, miren, vamos a aplicar esas propiedades que tenemos ahí para comenzar a simplificar esto. Lo primero es notar que aquí tenemos una multiplicación, ¿vale? Multiplicación. Y tenemos que eso está con un paréntesis aquí y aquí está el cuadrado. Es decir, que tenemos de esta forma, ¿no? A por B a la 2, ¿vale? Tenemos un número de ese estilo, de esa forma. Significa que yo voy a poder entonces distribuir esa potencia, tanto acá como acá. ¿Listo? La voy a poder distribuir por las propiedades que estábamos viendo y justamente lo que estaba preguntando la compañera, ¿no? ¿Cómo opera? Pues así, cuando yo me encuentro una multiplicación y una potencia que está por fuera de esa multiplicación, pues entonces yo la distribuyo. Entonces, esto va a ser igual a ¿qué? Entonces, distribuyo. Quedaría entonces así, 5 a la 3 medios al cuadrado por 2 a la 7 medios al cuadrado. Ahí ya distribuí la potencia entre los dos términos que teníamos ahí. Luego, ¿qué sigue? Luego sigue, voy a colocarlo en otro color, incluso para indicar que aquí no he hecho nada, 3 elevado a la 5 cuartos, ahí no he hecho nada, por eso pues lo dejé ahí indicado. Y todo esto sobre el 2 a la 15 lo voy a dejar indicado porque no he hecho nada. Y el siguiente sí lo voy a colocar en rojo porque lo mismo, aquí tenemos otra propiedad, potencias anidadas, ¿no? A elevado a la m, a la n elevado a la m, esto es a elevado a la m por n, ¿cierto? Potencias anidadas. Potencias anidadas, tenemos 3 a la 1 octavo al cuadrado. O sea que estos son potencias anidadas y me quedaría así, 3 elevado a la 1 octavo, ¿cierto? Por 2, ¿vale? Las potencias se multiplican cuando están anidadas. ¿De acuerdo? Ahora voy a aplicar esa propiedad de potencias anidadas a los términos que están en rojo en la parte de arriba en el numerador. La voy a aplicar porque miren que aquí tenemos 5 a la 3 medios a la 2 y 2 a la 7 medios a la 2. Tenemos potencias anidadas ahí. Entonces voy a aplicar esa propiedad de las potencias anidadas y me quedaría así. 5 a la 3 medios por 2, las potencias se multiplican, por 2 a la 7 medios por 2. Es decir, las potencias se multiplican. Por el que sigue, no he hecho nada con él. 3 a las 5 cuartos, no he hecho nada con él todavía. Sobre
2 a la 15, no he hecho nada con él todavía, y aquí sí voy a simplificar. Tenemos 3 a la 1 octavo por 2. Resulta que simplifico mitad de 2, 1 y mitad de 8, 4. Es 3 a la 1 cuarto me quedaría. Simplificado eso me quedaría 3 a la 1 cuarto. Lo mismo acá, voy a simplificar. Cancelo 2 con 2, cancelo 2 con 2 y me quedaría entonces así. Me quedaría cancelo potencia 2 con 2, cancelo potencia 2 con 2 y voy a pasar en limpio todo eso. Entonces, al pasar en limpio todo eso me quedaría 5, ¿cierto? 5 a la 3, que fue lo único que sobrevivió después de haber cancelado el 2. Por 2 a la 7, que fue lo único que sobrevivió después de haber cancelado los 2. Por 3 a la 5 cuartos, que no he hecho nada con él todavía, sobre 2 a la 15, que no he hecho nada con él todavía, por 3 a la 1 cuarto. ¿Listo? Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a aplicar la propiedad de la división. Recuerden, a la m sobre a la n es igual a la m menos n. Entonces voy a aplicar esa propiedad de la división. ¿Cómo la aplico? Pues fácil, porque aquí miren que tengo, por ejemplo, en la parte superior tengo el 2 a la 7 que está multiplicándose todo esto, ¿cierto? Y el 2 a la 15 por acá. Entonces voy a aplicar esa propiedad a estos dos. ¿Listo? Y también la voy a aplicar a estos dos. Tengo 3 a la 5 cuartos y abajo tengo 3 a la 1 cuarto. Eso lo puedo hacer porque todo eso está multiplicando. No tengo sumas ni restas, sino solamente multiplicaciones. Entonces puedo hacer eso. ¿Listo? Entonces me quedaría así. 5 a la 3, lo he dejado intacto, por propiedades de la división. Las potencias se restan, ¿no? 2 a la 7 menos 15, me quedaría de hecho, las potencias se restaron, y 3 a la 5 cuartos menos 1 cuarto, las potencias se restaron. ¿Listo? Y finalmente, pues hago la operación que esté ahí. Esto sería 5 a la 3 por 2 elevado a la 7 menos 15. 7 menos 15 es menos 8. Entonces, coloco potencia menos 8. Por 3 elevado a la 5 cuartos menos 1 cuarto. Eso me da 4 cuartos, que es un 1 de hecho. 5 cuartos, la puedo hacer por aparte, menos 1 cuarto es 4 cuartos. De hecho, que cancelando los 4 me da un 1, por eso he puesto un 1 aquí. ¿De acuerdo? Finalmente, ya estoy terminando, finalmente me doy cuenta de que el 2 tiene potencia negativa menos 8. Lo puedo bajar y quedarlo con potencia positiva. Y me quedaría entonces así, 5 a la 3. El 3 a la 1, la potencia es 1, la puedo omitir. Potencia 1 la puedo omitir, por eso simplemente me quedo 3 ahí, sobre 2 a la 8, que es potencia positiva. ¿Listo? Vamos a ver, el ejercicio me pedía simplificar eso y ver pues que diera uno de estos datos de acá, ¿no? Entonces vamos a ver de las opciones era. Nos dio 5 a la 3 por 2 a la menos 8 por 3. 5 a la 3, entonces la A no es, la B tampoco, ¿cierto? 5 a la 3 por 2 a la menos 8, aquí no está, aquí está 2 a la 8 positivo, ¿cierto? La C, 2 a la 8, no da 2 a la 8, sino 2 a la menos 8. Ajá. Entonces tampoco. Entonces la D tiene que ser obligatoriamente porque ni la A, ni la B, ni la C fue. Veamos a ver, 5 a la 3, está 5 a la 3, sí. Por 3, está por 3. Por 2 a la menos 8, por 2 a la menos 8. Entonces, en este caso sería la opción D. ¿Listo? Esta sería la respuesta correcta al simplificar esa expresión. Pero entonces, repito, más que entiendan ahora pues que por todo ese pocote de simplificaciones que hice, pues que quede claro que lo que he hecho es una aplicación sucesiva y reiterativa de las propiedades que hemos visto acá. O sea que esas propiedades, pues muy importante también aprendérselas, ¿no? Hay cositas de cada uno de los temas que es muy importante aprendérselas. No es que sea necesario aprendernos todo, pero con algunos elementos básicos nos vamos a poder defender. Si nos aprendemos unos elementos básicos,
nos vamos a poder defender. En este caso, pues las propiedades de estas potencias, ¿no? Estas propiedades que pusimos aquí, estas 6 propiedades, pues si nos aprendemos, genial, ya tenemos más de la mitad del camino ganado. ¿Listo? La otra parte ya es aplicarlas, pero aplicarlas, pues ya con la práctica, lo vamos a ir resolviendo. ¿De acuerdo? Muchachos, ¿preguntas, dudas hasta ahí? ¿No? Bueno, entonces, si no hay preguntas, vamos a dejar hasta aquí. Ya el viernes continuamos explicando bien este tema. Y terminamos también hablando acerca de la raíz cuadrada, la raíz cúbica, acerca de qué es todo eso. Ahí miraríamos ya el viernes esa parte, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, muchachos, si no hay preguntas, si no hay dudas, entonces ya nos vemos. Cualquier cosa me escriben. Que estén muy bien, entonces, hasta luego. Nos vemos. Voy a poner a terminar la grabación.